Buenos días, Dios le bendiga. Este que le habla es su amigo y hermano Saúl Rivera, siervo y amigo de Jesucristo, bajo un silbo apacible en la mañana del 1 de diciembre del 2025. El día de hoy se comienza dentro de el ambiente de la cristiandad, dentro del mundo cristiano o las personas cristianas nacidas de nuevo. Se conoce como los días del Adviento. Es nada más y nada menos el tiempo de la festividad del nacimiento del Mesías. ¿Cuál Mesías? De eso estaré hablando en estos minutos, Dios mediante, mientras me lo permita el Señor. Y quiero compartirle con ustedes una escritura. Dice la escritura en Lucas capítulo 2, verso 8 en adelante, para luego de esta lectura poder dar cuál es el título de el escrito que tengo para compartir con ustedes en el día de hoy. Y dice la palabra del Señor a la gloria del Padre, del Hijo y con la comunión de su Santo Espíritu. Lucas capítulo 2, verso 8 en adelante. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Dios añada bendición a su santa, bendita y poderosa palabra. El título de esta reflexión, esta charla, esta conversación que quiero tener con ustedes, basado en el escrito que hice en noviembre 8 de este año: solsticio de invierno, Navidad. Solsticio de invierno, Navidad. Dependiendo si nos encontramos en el hemisferio norte o en el hemisferio sur, entiéndase, partiendo pues desde esa línea imaginaria del Ecuador, que representa a la mitad de lo que se conoce como el globo terráqueo, o lo que conocen mucha gente como el globo terráqueo. Si estamos en el norte, es entre el 21 y 22 de diciembre. ¿Qué cosa? El solsticio de invierno. Pero si estamos en el sur, pues es entonces entre el 20 y el 21 de diciembre. Por lo que entonces, basándonos entre el 20 y el 22 de diciembre, pues pondremos el 21 de diciembre como el día más corto del año. Y esto es un fenómeno que es astronómico. Es un fenómeno donde en todo el mundo ve que el día o el sol está menos tiempo alumbrando o brillando la tierra, y que la noche es más larga. Pero llegado o pasado 3 días, quiero que presten atención los días, los números que voy mencionando dentro de esta explicación pequeña basada en lo que yo escribí del solsticio de invierno, Navidad. Tenemos que es un fenómeno astronómico. Todo el mundo ve que el día
va menguando, va siendo más corto, el sol se pone más corto y que la noche se pone más larga. Pero cuando pasan 3 días, el 24 de este mes, diciembre, el sol vuelve a tomar su control, o como decían los antepasados, la luz vuelve a vencer sobre la oscuridad. También, como otros interpretan, que el sol volvió a nacer o que nació de nuevo. Las culturas pasadas del mundo veían eso como un momento para festejar ese nuevo nacimiento del sol. Cada una de estas personas, de una manera u otra, de maneras distintas según sus costumbres, festejaban ese evento entre el 24 y el 25 de diciembre. Y debido pues a la diversidad de culturas, las celebraciones del solsticio de invierno se hacían de distintas maneras, según, ¿verdad?, la cultura se los enseñaba o se iba practicando. Pero todos procuraban celebrar la llegada de la luz sobre la oscuridad, sobre la tiniebla, la luz sobre las tinieblas. Es el sol naciente que vuelve a retomar su poder alumbrando la tierra. Y estas personas en su cultura pues hacían hogueras, hacían velas, hacían banquetes, regalos, como también los hacían los romanos con las Saturnalias, que era lo que se conocía en aquel entonces, en el tiempo de Jesús y el Imperio Romano. Por ejemplo, tomemos en el norte de Europa, los nórdicos. Los nórdicos celebran el Yule. El Yule, que significa el renacimiento del sol, de la luz, la esperanza y la renovación. Y lo celebraban como adornando un árbol, el que fuera, un árbol, y luego quemándolo. Vayan tomando nota para que vayan dándose cuenta de dónde venimos nosotros con la cultura aquí en Puerto Rico como tal. En Estados Unidos no tanto, pero más bien en Latinoamérica, específicamente Puerto Rico. Tenemos esta gente, los nórdicos, en el norte de Europa, que celebraban el Yule, que era el renacimiento del sol, la luz, la esperanza, la renovación, adornando árboles y luego quemándolo. El pueblo nórdico, para que puedan entender, comprende de Dinamarca, Noruega y Suecia. Es lo que se conoce como la Escandinavia. Por lo que tanto en la cultura nórdica como en el norte de la Europa, también como también mediante las Saturnalias que tenían o que hacían los romanos, debido a la falta del sol en sus cosechas y la aparición del sol sobreponiéndose sobre la noche, para ambos significaba el nacimiento del sol, de la luz sobre la oscuridad, la natividad del sol, la Navidad de la luz. Pero dado que el último imperio del viejo mundo lo fue Roma, y hay que recordar, ¿verdad?, el que reconoce la escritura o el que ha leído, recordemos el sueño de Nabucodonosor y esa imagen que era de oro, plata, bronce y hierro, como el último imperio como tal, antes de los pies de hierro con barro cocido, el imperio de hierro, Roma.
dado que ese último imperio, ¿verdad?, fue Roma, todas estas costumbres las canalizaron, fueron canalizadas por el imperio romano, específicamente bajo el mandato del emperador Constantino. Y ya que celebraban pues el Sol Invictus, ese 24 de diciembre a la medianoche, ¿por qué? Porque comenzaba a renacer el sol o el sol naciente, comienza a establecerse de una manera convencional una cultura cristianizada de sus festividades, del solsticio de invierno, el 25 de diciembre. Y esto con un matiz, ¿verdad?, cristianizado, como mencioné. Y es aquí que da comienzo a lo que hoy conocemos como Navidad. Y tal vez tú dirás, Saúl, ya eso lo conocemos y lo hemos escuchado por años. Siempre que llega estos momentos, llegan y comienzan a decir acerca de que eso de la Navidad, que eso es que es pagano, uno, otro, de que por qué estar paganizando o demonizando cualquier día, y ese conflicto, ya eso lo conocemos de rabo a cabo, ¿verdad? Se dirán ustedes. Quisiera que me prestaran atención, porque lo que voy a comentarle durante este tramo, este tiempo como tal, es algo que el Señor me mostró a mí y que pues yo pude entenderlo y quiero compartirlo con ustedes. Yo no quiero quedarme con nada que el Señor me revele en su palabra y que me quede con él simplemente para mí. No, eso sería un egoísmo de mi parte. Jesús nació entonces un 25 de diciembre. No. No hay evidencia bíblica que respalde esa postura. ¿Es relevante entonces esa fecha? No y sí. Pero primero quiero que entiendan que para el emperador Constantino, para ese año 300 aproximadamente después de Cristo, para él sí lo fue relevante. Y luego de promulgar un edicto, se conoce como el Edicto de Milán, en el año 313 después de Cristo, concediendo la libertad de culto a los cristianos, poniendo fin a sus persecuciones, que de ahí es porque se menciona cuando se habla de la iglesia de Esmirna, dentro de ese periodo de la iglesia que fue la iglesia perseguida. Y ya que en otras culturas paganas, como por ejemplo los nórdicos, los griegos y hasta el mismo imperio romano, del cual Constantino era también parte porque él era romano, como romanos celebraban el nacimiento del sol, de la luz, escuche bien, de la luz sobre la oscuridad. Y Constantino lo quiso asociar con Jesucristo como la luz del mundo. Quiso conmemorar el nacimiento de Jesús ese día 25 de diciembre, que era ya una celebración para los romanos y para el pueblo del mundo antiguo, que lo relacionaban porque era una celebración con el día del Sol Invictus, relacionando también esto con el nacimiento de Apolo, otro dios que tenían los romanos también, que era el dios del sol para los romanos. Ahora bien, para los judíos cristianos, tampoco pueden acomodar el nacimiento del Mesías de Jesús dentro de sus festividades o sus fiestas judías. ¿Por qué? Porque la Escritura no especifica tal cosa. Y aquí el por qué no es relevante.
Porque como no fue ni el 24 ni el 25 de diciembre, pero tampoco se tiene revelada su fecha en la Escritura, significa que Dios no quiso darnos esa información. Por lo tanto, pues no es relevante. ¿Por qué entonces es relevante? Bueno, tenemos que entender que el nacimiento del Mesías Jesús es un motivo de alegría, es un motivo de gozo. El que eso ocurrió es motivo de gozo y alegría, como lo leí en Lucas 2:14, cuando las huestes celestiales dieron gloria a Dios y dijeron: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Pero debemos tener claro y poder entender que ese evento es o fue un detalle técnico que tenía que suceder. ¿Cuál? El nacimiento de Jesús. ¿Por qué digo un detalle técnico? Por favor, no disparen de la paqueta pensando. Piensen por un momento. Esperen y permítanme que yo le pueda responder. Antes de que vayan a comenzar a escribir, estás loco, como me escriben algunos, no tienes conocimiento de la Escritura. Bueno, pues cada cual tiene su prerrogativa de opinión y yo no voy a ir en contra de sus opiniones. Lo que sí es que tengo que dejarles saber que ese evento fue un detalle técnico. Si bien es cierto que cuando los pastores estaban guardando la vigilia de la noche, velando su rebaño, se les apareció un ángel del Señor y el lugar se llenó de resplandor y ellos temieron en gran manera. Pero el ángel les dijo que no temieran. ¿Por qué? Porque él estaba allí para darles una noticia, una nueva de gran gozo tanto para ellos como para el pueblo de Belén, Jerusalén y el pueblo de Israel entero. Y el ángel les dice que ese día, dijo: hoy en la ciudad de David, un Salvador que es Cristo, que es el Mesías, nació el Señor. Y que de repente se les apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían, como les mencioné: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Y ese hecho de su nacimiento tiene una relevancia y un significado bien importante y profundo a la vez. Sin embargo, como mencioné ahorita, fue un detalle técnico que tuvo que suceder. Y por favor, no quiero que nadie se me ofenda porque acabo de decirlo, porque menciono que es un detalle técnico. Permítanme explicarle. Jesús el Mesías no nació cuando físicamente sale del vientre de Miriam. Tú lo conoces por María. Jesús el Mesías, el Cristo, el Señor, no nació cuando físicamente sale del vientre de Miriam, de María. No nació ahí. ¿Por qué? Porque Él siempre fue. Él es desde el principio, desde antes de la fundación del mundo. Jesús mismo lo dijo cuando en el templo le decía a todos: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Pero para que se cumpliese las escrituras, que las vemos en Isaías capítulo 7, verso 14, y en Isaías 9, y en Miqueas capítulo 5, y en otras escrituras más, tenía que cumplirse lo que el apóstol Pablo, le dijo años más tarde a los colosenses acerca
de Jesús el Mesías, el cual les dijo, Él es la imagen del Dios invisible. Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y es por eso que, como un detalle técnico, Jesús tuvo que nacer de mujer, nacer como hombre, pasar por un proceso técnico, diríamos nosotros humano, que siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, entrando en el vientre de Miriam, María, y cumplir así la Torá, la Taná, y estando en la condición de hombre, humillarse a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, y que luego resucitar al tercer día como la señal que él mismo dio, la señal de Jonás, y ser exaltado hasta lo sumo, dándole Dios un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús, Yahshua, Dios el Salvador, Jesús, su nombre, se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Eso lo podemos ver en Filipenses capítulo 2, versos 6 al 11, por si lo quieren buscar. Pero eso, o más bien, por eso es que fue un detalle técnico su nacimiento. ¿Por qué? Porque Él es antes de la fundación del mundo, del universo y de todo lo que existe. Pero lo que nos dio la salvación no fue su nacimiento, sino su muerte, crucifixión y resurrección de entre los muertos. ¿Para qué? Para librarnos de la condenación del pecado. Como está escrito a través del profeta también Isaías, el mismo que profetizó el nacimiento de ese niño que nacería de la Virgen. Isaías 53, verso 5, cuando dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Esa palabra es para ti, tómala, porque si en este momento también tú estás padeciendo por alguna condición de salud, por su llaga fuimos nosotros curados. El verso 10 de ese mismo capítulo 53 nos muestra algo que muchos no quieren y no les gusta mencionar. Que Dios, con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Su nacimiento, como mencioné, fue un detalle técnico que tenía que ocurrir. No expresa el amor de Dios por nosotros, pero es parte técnica. ¿Para qué? Para que el amor de Dios por nosotros fuese expresado. Por eso fue que Dios nos reveló cuando fue la muerte, crucifixión y resurrección de su unigénito Hijo, mas no así su nacimiento. Y ese es el propósito de su nacimiento. Por eso es que vemos en Juan 3:16
Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, lo dio en expiación por ti, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Quiénes fueron los que celebraron su cumpleaños en la Biblia? Porque ahora quiero que vean algo. En la Biblia sí registra personas que celebraron sus cumpleaños, su nacimiento. ¿Quiénes fueron los que celebraron sus cumpleaños en la Biblia? Pues mira, la Biblia menciona dos personas. En Génesis 40:20 habla acerca del faraón de Egipto. Permítame un momento buscarle esa escritura. Génesis 40:20. Dice, al tercer día, que era el día del cumpleaños de Faraón, el rey hizo un banquete a todos sus sirvientes y alzó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos entre sus servidores. Aquí tenemos la primera persona que celebró o celebraba su cumpleaños. ¿Cuál es la segunda persona? Vayamos a Mateo capítulo 14, verso 6, a ver quién es esa otra persona. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes. La pregunta que les quiero plantear ahora es, ¿qué representan estos dos personajes, estas dos personas de las Escrituras? ¿Qué representan? Humildad, mansedumbre, templanza, amor, gozo, paz. ¿Qué representaban estos dos personajes de las Escrituras? Representaban rebeldía y orgullo contra Dios. Entonces, pues le planteo otra pregunta y por favor, no se molesten conmigo. No se molesten por lo que les voy a decir. ¿Por qué? Porque esto también me aplica a mí. De hecho, me aplica a mí primero. Y cosa que pues no quiero que olviden. Pero si la Escritura, la Biblia, la palabra de Dios, solo presenta estos dos casos donde se celebra el cumpleaños, el nacimiento de una persona y está dentro del contexto de rebeldía y orgullo contra Dios. ¿Qué significa entonces el tema del cumpleaños para nosotros? Cuando celebramos nuestros cumpleaños, ¿qué significa el que nosotros estemos celebrando nuestro cumpleaños? Basándonos en la Escritura, porque tenemos solamente dos casos que se mencionan, se registran que celebraban sus cumpleaños y que eran personas que representaban rebeldía y orgullo contra Dios. Esta pregunta a mí me sacudió los cimientos y sacude los cimientos de cualquiera. Mira, nosotros estamos pero tan arraigados a la cultura que nos impide obedecer las Escrituras tal y como está. Y tendemos a sobreponer a la Escritura a nuestra cultura. Y me acuerdo de un pastor, un anciano, pastor anciano ya, cubano, que en una predicación fue bien tajante y le dijo a la congregación, en la cristiandad
Las personas son cristianas, bien cristianas, hasta que llegan las elecciones, hasta que están en un juego o en un deporte. Ahí la cultura se posa sobre la cristiandad, sobre el tema de ser cristiano. Y le menciona a la congregación y le dice, la cultura no puede definirnos como cristianos. ¿Oyó bien? La cultura no nos define como cristianos. Uf. A mí eso nunca se me olvidó. Y con esto no estoy diciendo que eso sea algo malo o que no sea o no lo sea. Por favor, solo es para que juzguen, que evalúen el hecho de si no es bíblico y la Biblia lo muestra como una cultura pagana, aunque no sea algo malo en sí mismo, ¿qué entonces nos motiva a celebrarlo? ¿Qué está motivando eso? Y tal parece que me desvié del tema, pero no es así. Porque Navidad significa nacimiento, natividad. Y si de bíblico se refiere, no hay evidencia alguna de que los apóstoles celebraron ni festejaron el nacimiento del Mesías, de Jesús. No existe en ninguna parte de la Escritura. No hay ninguna fecha del año que te mencione que celebraron o celebraban o honraban el nacimiento de Jesucristo. Tampoco ocurrió en las primeras generaciones de la iglesia, en el año 100, el año 200, porque no fue hasta el año 300, hasta con Constantino, el emperador de Roma, y también luego posteriormente con el apoyo del que fuera el pontífice y papa Julio I, que se oficializó el 25 de diciembre como la fecha para conmemorar el nacimiento de Jesús, indicándose, y aquí cito, la jerarquía católica fijó la natividad, Navidad, el 25 de diciembre, una fecha arbitrariamente escogida para favorecer la conversión de los paganos. Y dice arbitrariamente, ¿por qué? Por la creencia de que Jesús nació en primavera, tal vez por interpretaciones de los evangelios que han dado, porque los pastores tenían sus rebaños al aire libre, cosa pues que no se podía hacer en invierno. Aunque hay que aclarar que Constantino, ya para ese tiempo cuando se promulgó por el Papa Julio I, ya había muerto en el año 337. Y fue cuando el Papa Julio I y la Iglesia Católica habían fijado esa fecha como algo ya establecido legalmente para que todos los pudieran celebrar. Ahora quiero que veamos la relevancia de la Navidad para estos días. Y aquí no voy ni a justificar, pero tampoco voy a desacreditar. Les hago una pregunta. ¿Cómo un misionero? Acuérdense que el mensaje que Jesús dio, la encomienda fue id y predicad el evangelio a toda criatura. Y quien tiene un mandato no necesita de un llamado. La iglesia está obligada a predicar el evangelio de Jesucristo. Y eso es arbitrariamente. Aquí no hay opción. Así que, basándome en esto, ¿cómo entonces un misionero puede evangelizar un pueblo con una cultura pagana? Lo hace diciéndole que todo eso, todas esas costumbres son mentiras y que tienen que cambiar y adoptar
al Dios de la Escritura, de la Biblia? Bueno, la realidad es que sí, es una verdad. Son costumbres que son mentiras y que tienen que cambiar y que tienen que adoptar la perspectiva de Dios, la palabra de Dios. Sí, pero ¿lo resuelve de esa manera? Aunque sepamos que es la verdad, nuestras costumbres y culturas, como quiera, van a imponerse sobre el conocimiento de la verdad que se haya adquirido. Y el misionero que está tratando de llevar la verdad del Evangelio, que trató en esos momentos durante todos estos años, por 2000 años, tratado de llevar el Evangelio, la verdad de ese Evangelio, el Evangelio de Jesucristo, puede ponerse a la ofensiva peleando ¿contra qué? Contra nuestras costumbres. O buscará la manera de llevarles la verdad del Evangelio con astucia, siendo prudentes, como dice la Escritura, como serpientes y sencillo como paloma, como dice en Mateo capítulo 10, verso 16. Ser prudentes como serpientes y sencillos como paloma. Veamos, por ejemplo, el apóstol Shaul, Pablo. Cuando Shaul, Pablo, tú lo conoces por Pablo, fue a Grecia, específicamente a Atenas, a pesar de que la Escritura está registrado en Hechos, que su espíritu enardecía viendo que la ciudad estaba entregada a la total idolatría, que lo mismo ocurre hoy día también. No despotricó, no le brincó con insultos, ni tampoco ofensivamente, ni con ofensas. No hubo nada de eso por parte del apóstol Shaul. Aún así, el apóstol Shaul discutía en la sinagoga con los judíos y los piadosos, y en las plazas con todos los que se allegaban a él. Grecia es reconocida por sus filósofos griegos. Ahí tenemos a Platón, Aristóteles, Sócrates, y gustaban de discutir sobre filosofía o alguna cosa o enseñanza nueva que pudiera ocurrir o haber por ahí. Por lo que al escuchar el apóstol Shaul, Pablo, todo eso, y que ellos escucharan al apóstol Shaul discutir y hablar de algo nuevo, lo llevaron ¿a dónde? Al Areópago. ¿Y qué tiene de importante el que lo hayan llevado a ese lugar? Porque a él lo llevaron a ese lugar. Mira, en ese lugar era que se encontraba en una colina, se llama la colina de la Acrópolis, porque veía en una vista panorámica la ciudad de la Acrópolis, y era donde se reunían como consejo para tomar decisiones importantes y juzgar casos criminales, que pues era como un tribunal de justicia, pero también se discutían cuestiones religiosas, y hasta allí llevaron al apóstol Shaul, Pablo. Él no les dijo, ustedes están mal. No es esa retragila de dioses de yeso, de palo, a lo que tienen que adorar, lo cual es una verdad. Pero él no les dijo eso así. Tampoco les gritó que eran unos idólatras rumbo al infierno, lo cual era cierto, y por eso era que su corazón enardecía. Pero simplemente él se valió de su cultura, de sus costumbres. ¿Para qué? Para poder obtener la atención de todos. De hecho, hasta los elogió. Los elogió por ser muy religiosos,
Y esto fue porque antes el apóstol Shaul, dándose un paseíto, se había dado una vueltecita por el lugar y viendo su santuario, le llamó la atención uno que también tenía un altar con la inscripción al Dios no conocido, y el cual pues también adoraban sin conocerle a ese Dios, a esa estatua. Y el apóstol Shaul, me imagino que era una estatua sin rostro. Y el apóstol Shaul, Pablo, aprovechó esa coyuntura para presentarles a Jesucristo. ¿Qué nosotros vamos a aprovechar para presentarles a Jesucristo en medio de la cultura? Si los misioneros se enfrascan en un pleito por ver quién tiene la razón, le va a costar años y tal vez generaciones poder quitar de sus mentes las costumbres de sus culturas. Tal vez tú y yo entendamos el cambio y la importancia en nuestras vidas de lo que significa y lo que implica el Evangelio de Jesucristo, pero ¿sabes qué? A nuestras familias, a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de trabajo, les va a tomar mucho tiempo asimilar, entender y hasta aplicar lo que el Evangelio de Jesucristo hace en nuestro interior, en nuestra vida. Y yo diría también que a muchos cristianos le cuesta también, les va a tomar mucho tiempo asimilar y entender y aplicar lo que el Evangelio de Jesucristo hace en nuestro corazón, en nuestro interior, en nuestra vida. El apóstol Shaul, Pablo, usó lo que ellos entendían, su cultura pagana, lo que estaban acostumbrados a ver, y los llevó ¿a dónde? A la verdad. Y esta es la razón por la que este servidor, el hermano Saúl, yo utilizo ese ejemplo del apóstol Shaul, lo utilizo como textos base para llamar la atención del inconverso. Cuando menciono en Hechos 17:30 el elemento que los lleve al arrepentimiento. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. ¿Ve? Ahora sí, Navidad, Christmas en inglés. Originalmente la Navidad fue un motivo de celebración para muchos pueblos y etnias, entiéndase etnias por nacionalidades. Y era motivo de celebración, ¿por qué? Porque era el solsticio de invierno. Años y años de generación en generación, sus culturas, que fueron muchas culturas, fueron muchas, debido a que eran pueblos distintos, procuraban y tenían establecido festejar por costumbre o tal vez por tradición y también hasta religiosa, festejarlo el 25 de diciembre. Festejar que el sol se imponía sobre la oscuridad, sobre la noche, que la luz se imponía victoriosa, invicta sobre la oscuridad. Y de una manera u otra, que bien o que mal, que mucho o que poco, los cristianos de esos primeros tercero, cuarto y quinto siglo buscaron la manera de que de captar la atención del mundo antiguo. ¿Para qué? Para hacerles ver quién es realmente la luz del mundo, quién realmente es el sol invictus del universo, quién es la estrella resplandeciente de la mañana. Ir sin pausa, pero sin prisa, o sin prisa, pero sin pausa,
procurando cambiar el enfoque, que en vez de adorar al Sol Invictus, se vuelvan a la luz del mundo, hacerles saber lo que Jesús le dijo a los discípulos: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, en oscuridad, sino que tendrá la luz de la vida. Y esto es, a pesar de que no nació un 25 de diciembre, que no aparece en la Escritura esa aseveración como tal, y que no tiene respaldo bíblico tal fecha, pero es una manera de usar la cultura para llevar el Evangelio de Jesucristo, usando esa cultura pagana del mundo de ayer, pero también de hoy. ¿Cuál sería entonces el problema de la iglesia con respecto a la Navidad y el 25 de diciembre? ¿Cuál sería entonces el problema? Que lo que comenzó con celebrarse la Navidad por fe, por convicción, ha terminado en convertirse en un mero ritual secular. Ya lo que comenzó con fe y por fe se desapareció del corazón y lo que queda tan solo es un mero ritual por costumbre. Nos acostumbramos tanto a cumplir con esa festividad que nos olvidamos del verdadero sentido de esa festividad. Y esto ocurre no tan solo con la Navidad, para que lo tengan entendido. Ocurre también con cualquier cosa que cogemos y lo hacemos por costumbre, para que si no lo hago, pues me siento que no estoy completo. Puede ser hasta cosas como leer la Biblia, orar, ver ese versículo diario que se buscan en las aplicaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo hacemos porque ya es una costumbre. Y si no lo hago, pues siento que me está faltando algo y que estoy incompleto en el día de hoy. Pero ¿será por agradar a Dios? No por procurar buscar estar en comunión con Dios. ¿Sabes qué? Si eso no ocurre en tu vida, si eso no ocurre en tu corazón, en tus intenciones, el procurar agradar a Dios con lo que haces, el procurar buscar estar en comunión con Dios, todas esas cosas se le conoce como religiosidad. Con esto no estoy diciendo que las costumbres son malas en sí, sino que cuando la fe no está como cuando comenzamos, como le ocurrió a la iglesia en Éfeso, cuando se habla en el libro de Apocalipsis, el mensaje a las 7 iglesias, que Éfeso fue la iglesia que perdió su primer amor. Y las cosas que hacemos por costumbres, las hacemos porque ya estamos acostumbrados a hacerlas y no por fe. Entonces eso se convierte en una religiosidad. Y precisamente es lo que le ocurrió y le está ocurriendo a la Navidad. La Navidad se transformó en una combinación ¿de qué? De tradición religiosa con el secularismo comercial, hasta llegar a lo que hoy vemos, en lo que se ha convertido la Navidad como tal. En Santa Claus, en los cascanueces, en los trineos con venado y el Frosty del Snowman, porque es lo que vemos hasta en las redes sociales, vemos en los chats, el Santa Claus haciendo así, el trineo, todos los trineitos con el Santa Claus atrás, todo eso, arbolitos por aquí, arbolitos por allá.
Les dije que esto me aplica a mí primero. Nos aplica y me aplica a mí primero. En eso se ha convertido la Navidad. Arbolitos de Navidad, regalos, bombillas, guirnaldas, villancicos. Y sin faltar el lechón arabarita y el coquito, ya sea bautizado o sin bautizar. Tan solo, mira, pon en el buscador de internet la palabra Navidad y te vas a dar cuenta. No me creas a mí. Busca en el internet la palabra Navidad y te darás cuenta de cuál es el resultado que te va a dar la internet y la inteligencia artificial con respecto a la Navidad. Sin embargo, por ser la Navidad sacada del solsticio de invierno como una costumbre pagana celebrada el 25 de diciembre, ¿es malo o algo negativo? No. La iglesia, ¿sabes qué? La iglesia cristiana puede transformar lo del mundo, lo pagano, redimirlo y dirigirlo hacia Dios, volverlo hacia Dios. Eso fue lo que hizo el apóstol Saúl Pablo con ese altar pagano ateniense y su inscripción al Dios no conocido. Ahora pregunto, ¿las cosas que son pecado también? No. El pecado no se puede llevar a Dios. Pecado es desobediencia a su palabra y Dios requiere separación total del pecado, por lo que el pecado no podemos transformarlo, redimirlo y dirigirlo hacia Dios. No se puede. Se puede transformar, quitar el pecado, borrarlo, eliminarlo, echarlo atrás, para entonces seguir la luz del Evangelio. Y todo porque la luz, la Escritura, es lámpara a tus pies y lumbrera a tu camino. El pecado no se puede llevar a Dios, punto. Cuando cambiamos lo del mundo para tornarlo a Dios, eso se llama redención. Eso sí, cuando nosotros cambiamos las cosas, la costumbre mundana, para tornarlos a Dios, eso se llama redención, que es la acción de liberar algo o alguien de una condición de servidumbre, de obligación o de sufrimiento. Eso es un rescate. Por lo que, ¿cuál es nuestro enfoque entonces? Y por favor, seamos honestos y sinceros con nosotros mismos. ¿Cuál es nuestro enfoque cuando celebramos la Navidad el 25 de diciembre? A pesar de que ya, con todo lo que les he mencionado, sabemos que tiene un origen pagano. Santa Claus, los regalos, ese es el enfoque. Los adornos, los arbolitos de Navidad, de pino, el lechón, o el enfoque es Jesucristo. Y dado el caso que no importa si eres cristiano o no, dado el caso de que ya es una parte de nuestra costumbre celebrar la Navidad, entonces, ahora sí, como creyentes, es importante usar esta festividad, ¿para qué? Para traer el Evangelio, las buenas nuevas, lo que dijo el ángel. Os doy buenas nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo. Las buenas nuevas de salvación. ¿A quiénes? A nuestra familia, a nuestros vecinos, amigos, compañeros de trabajo. Otra vez, sí. Una vez más, sí. Y todos los años, porque todos los años en la costumbre seguirán celebrando el solsticio de invierno
como el nacimiento del Sol Invictus, aunque ellos lo vean como una Navidad, pero celebran a Santa Claus. Y tenemos que seguir insistente, no desmayar, dejándole saber que esa Navidad, ese Sol Invicto, se llama Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores, para que todos sepan que hubo un día, porque tienen que saberlo, un día que no fue el 25 de diciembre, pero que lo aprovechamos y lo usamos ¿para qué? Para dejarle saber al mundo que en la ciudad de David, Belén, nació un Salvador, como dice en el verso 11 de Lucas, capítulo 2, que es Cristo el Señor, pero que vivió y vive, murió, y su muerte venció a la muerte misma, resucitando al tercer día. Se sentó a la diestra del Padre y que se le dio un nombre que es sobre todo nombre, en el cual toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra se doblarán ante Él. ¿Cuál es su nombre? Jesucristo. No el Sol Invictus, sino Jesucristo, la estrella resplandeciente de la mañana, la luz del mundo que vino a este mundo. ¿Para qué? Para que el que le siga no ande más en oscuridad, no ande más en tinieblas, sino que tenga la luz de la vida. Por eso, querido amigo y amiga, queridos hermanos, si en el día de hoy esa luz no ha nacido en tu corazón, esa luz resplandeciente, esa nueva de gran gozo, hoy es un buen día, hoy es un día agradable, hoy es el día perfecto. ¿Para qué? Para que vengas a los pies de Jesucristo, ese niñito que nació no un 25 de diciembre, pero que nació, vivió, murió, fue crucificado y resucitó al tercer día para dar vida a todo aquel que en Él cree, que no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué debe de hacer, amigo y amiga? Venir en arrepentimiento. La Biblia dice que los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Y cuando tú vienes en un corazón humillado ante su presencia, sabiendo que has vivido a espaldas de Dios, a espaldas de su palabra, eso va a producir en ti un profundo pesar por haber vivido a espaldas. Va a haber arrepentimiento, una convicción de pecado que te va a llevar a confesar, a dar fruto de labios que confiese el nombre de Jesucristo como tu Señor y Salvador. Romanos capítulo 10, verso 8 al 10, más que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos, amigos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Si escuchaste hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Que Jehová les bendiga y les guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ustedes y tenga de ustedes misericordia. Que Jehová alce sobre ustedes su rostro y ponga en ustedes shalom, paz. Que tengan una excelente mañana, tarde o noche, cuando puedan ver este video y compartirlo, pero que sobre todas las cosas, la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea sobre vuestras vidas en total comunión con Él. Próximamente estaré tratando de llevar unos días basados en los días de
Adviento. Dios te bendiga. Shalom.